¿Qué tal, Coqui? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andamos? Coqui, cuando vos quieras arrancar, Bien, para 15 y media, ahora, cuando vos quieras arrancar, puedo arrancar sin problema. dale, arrancamos entonces si les parece, ¿verdad? Sí. Voy a compartir una Para hacer un poco presentación, la presentación. Sí, sí, me tremo. o sea, me presento a mí mismo primero, eso es lo que me decís, ¿verdad? Sí, 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 si podría aprender todos mismos para que nos conozcamos entre todos un poco, ¿verdad? Saber Súper, que el nombre de la charla que vamos a tocar hoy y que es la tercera charla de este ciclo que estuvimos preparando con Néstor. Que me comenta que no se le acaba de ir la luz, por eso se desconectó. tranqui. Bien, mi nombre es Héctor Izaguirre, me dicen Coqui, no sé si se me escucha bien. Se escucha, se escucha. Bueno, estoy en el movimiento desde el 2002, fue el año que hice mi retiro de encuentro. Eh, Pasé por muchos estamentos dentro del movimiento, ¿verdad? Fui coordinador de comisión, fui coordinador de retiro y también me tocó estar por el consejo como miembro y como asesor también, ¿verdad? Entonces, digamos que tuve un intenso caminar dentro del movimiento, ¿verdad? Eh, yo soy casado, estoy casado con Leti Cantero, que está ahí con nosotros también. Tenemos un hijo que se llama Iker y otro que está en camino en diciembre. Ian se llama. Y muy contento realmente por, por la invitación de Néstor, ¿verdad? Que siempre es un desafío también. Y la oportunidad de vuelta después de un buen tiempo de poder tener un encuentro con personas del movimiento, ¿verdad? Yo soy abogado de profesión, soy también traductor público. Si bien no ejerzo mi profesión de abogado, ¿verdad? Me dedico más bien a ser traductor y también tengo un emprendimiento que se dedica a hacer impresiones en 3D. Y bueno, con eso me gano la vida, ¿verdad? Nada, contento de estar con ustedes y bueno, el tema que me pidió Néstor, eh, el título era algo así como instrumentalidad peregrina, ¿verdad? Pero en realidad, o sea, dentro del contenido hay, vamos a abordar muchos otros temas más allá de lo que es propiamente la instrumentalidad, porque él me pidió también que hable, o sea, en el esquema que me pasaban estaban algunos temas que creo que eran importantes que se toque, ¿verdad? El tema de discernimiento, del llamado, de los estamentos donde se viene dentro del movimiento, ¿verdad? O sea, muchos temas que me parece que son súper interesantes, ¿verdad? Así que espero que este encuentro sea para todos clarificador, que puedan, digamos, tener conceptos tal vez un poco más claros sobre estos temas y bueno, que puedan entender un poquitito más cómo es la dinámica del movimiento y de la iglesia también en cuanto a estos elementos que vamos a ir hablando, ¿verdad? Entonces empezamos con una breve presentación, no sé si es que ven todo lo que yo estoy proyectando. No, no se ve nada, Coqui, la presentación. No, no se ve nada, espera, espera, ya, ver. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Bueno. Bien, esto como manera introductoria, pues me encanta cómo Berta Roja es capaz de, cómo ejecuta, ¿verdad? El instrumento. Y como vamos a hablar de instrumentos, me pareció interesante poder empezar a definir.
¿Qué entendemos por instrumento, verdad? Antes de continuar, no quiero pasar por alto un poco la dinámica del encuentro, ¿verdad? Que va a ser la siguiente: voy a tratar de desarrollar todos los temas, y sería bueno que la gente que tenga preguntas que le vayan surgiendo vaya anotando en el chat, ¿sí? Y al final vamos a tener un momento para responder, y bueno, todas esas preguntas vamos a ir leyendo y vamos a tratar de responder, ¿le parece? Excelente. Después Cualquier otro también, sí. no, nada, hablamos. No, que también, qué sé yo, si hay personas que quieren aportar, gente que tiene ya un transitar importante por el movimiento, no sé, Jorgito, Leti, siéntanse libres de poder aportar su granito de arena, ¿verdad? O sea, antes de que nada, luego aclarar que yo no soy ni un teólogo ni un experto. Básicamente, lo que voy a compartir es cómo yo entiendo estos temas, cómo viví estos temas y lo que aprendí sobre estos temas, ¿verdad? Ya sea a través de lectura, encuentros, lo que sea, por ahí va, ¿verdad? Entonces, podemos decir que instrumento es un objeto fabricado simple o formado por una combinación de piezas que sirve para realizar un trabajo o actividad determinada. Eso es un instrumento, ¿verdad? Eh, Tenemos instrumentos de distintos colores, de distintos tamaños, de distintas formas, ¿verdad? De cuerda, de viento, percusión, distintos materiales, ¿verdad? Un poco también como una analogía eh, a cómo nosotros, dentro del movimiento, qué es lo que llamamos instrumento, o qué es lo que queremos decir cuando somos instrumentos, o cómo nosotros, digamos, nos hacemos instrumentos, ¿verdad? Cada uno con su propia particularidad, con su propia manera de ser, con sus propios dones para compartir, ¿verdad? Todos tenemos talentos, historias de vida que nos hacen únicos, así como son únicos cada uno de estos instrumentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un instrumento de Dios, verdad? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto, verdad? Me pareció interesante porque uno de los requerimientos que ustedes me pedían era que cite también, dentro de lo posible, algunos textos bíblicos sobre el tema, ¿verdad? Como dice en 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de hacer lo malo y se afirma en la verdad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Leo de vuelta. Así que si alguno se limpia de hacer lo malo, es decir, si evitamos hacer lo malo, se afirma en la verdad, buscamos la verdad, lo que es verdadero, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor. O sea, vamos a hacer ese instrumento realmente útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿verdad? Entonces podemos decir en resumidas cuentas que lo que nosotros consideramos como ser instrumento es básicamente ser útil a Dios, ¿verdad? Dejar que Él actúe a través nuestro en una misión concreta, ¿verdad? Qué sé yo, puede ser formar parte de una comisión, formar parte de un grupo de vida, qué sé yo, una misión concreta, o sea, dejar que Él actúe a través nuestro en esa misión concreta. Eso es lo que nosotros, dentro del movimiento, digamos, llamamos ser instrumento, ¿verdad? Pero me gustaría ir un poco más allá. Estoy por quedar sin batería, espera que voy a conectar. Ahí está cargando. Bueno. Me gustaría ir un poco más allá, ¿verdad? ¿Qué es ser instrumento para Jesús? O sea, una cosa es lo que nosotros, digamos, tradicionalmente identificamos con instrumento, pero también creo que es importante, y creo que una de las cosas que aprendí dentro del movimiento es justamente ese buscar ir un poco más allá, ¿verdad? Buscar ir más allá, tener esa sed de profundidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué Jesús consideraba un instrumento? ¿Qué es lo que él llamaba instrumento, ¿verdad? Para Jesús ser instrumento entonces es tener hambre y sed de justicia, como Jesús, o sea, como él mismo. Ser instrumento es tener la misma hambre de sed y justicia que tiene él, ¿verdad? Es vivir para el reino de Dios como Jesús. O
sea, vivir para el reino como Él es comprometerse por un mundo más justo. Y acá puse en negritas el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es un tema que yo no sé si se entiende mucho, ¿verdad? No sé si estamos muy familiarizados o no con el tema, pero me da la sensación de que el reino de Dios es de alguna manera una realidad un poco olvidada, ¿verdad? Es una idea que queda en el aire, ¿sí? Si se escucha hablar de él, no se entiende, o directamente no se escucha hablar del reino de Dios. Pero sin embargo, lo contradictorio es que pese a que sea una realidad olvidada, que no se escuche hablar de él, o que si se escuche no se entiende muy bien lo que es, ¿verdad? El reino de Dios es la única tarea de la iglesia y de los cristianos. No hay nada más allá de eso, ¿verdad? O sea, nada eso es lo principal, lo primero, ¿verdad? Entonces me parece a mí que si para Jesús ser instrumento es buscar el reino de Dios, sería interesante que nosotros nos planteemos, bueno, ¿qué es lo que quiere decir Él con el reino de Dios? Por eso me pareció bueno poder desgranar esto en este nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué es para Jesús lo más importante? El centro de su vida, la causa a la que se dedicó por entero, su preferencia principal. ¿Qué es lo más importante para Él? El reino de Dios. Eso es para Él lo más importante, ¿sí? Bueno, ¿y en qué consiste este reino de Dios? ¿Qué es este reino de Dios del que escuchamos tanto, no entendemos o no escuchamos y de por ahí no queda claro su concepto? Bueno, unos puntos que pueden ayudar a aclarar un poco el tema. Jesús vive para el reino de Dios. Esa es su verdadera pasión. Por esa causa se desvive y lucha. Por esa causa es perseguido y ejecutado. ¿Verdad? El reino de Dios para Jesús era lo principal. Como dice Pablo VI, el reino de Dios para Jesús es absoluto. Todo lo demás es relativo. ¿Sí? El reino de Dios representa finalmente un gran anhelo para Jesús. Ese es el gran anhelo de Jesús, el reino de Dios. El reino de Dios finalmente es construir la vida tal como Dios quiere, no como la sociedad nos ofrece, como el mundo nos ofrece, como la moda nos ofrece, como Dios quiere que construyamos la vida de las personas, ¿sí? Como Dios quiere. Eso es el reino de Dios. Introducir al mundo la compasión, ¿verdad? Que cambiemos la lógica del mundo, de la falta de solidaridad, del no mirar al otro, a la compasión. Poner a la humanidad mirando hacia los últimos, ¿sí? Eso es el reino de Dios. Que en vez de estar mirando hacia otros lugares, andamos muchas veces como anestesiados de la realidad. Tenemos gente mendigando en los semáforos, gente viviendo una vida miserable muy alrededor nuestro, muy cerca nuestro, y no les estamos mirando. Tratamos de no verle, yo trato de no verle a la gente en los semáforos. Y Jesús lo que nos pide es mírenle, miren a los últimos, miren a esos últimos. O en la medida que le empecemos a mirar, que empecemos a poner nuestra vista en ellos, vamos a ver las miserias que viven. Y eso nos tiene que llevar de alguna manera a hacer algo. Como dice el siguiente punto, el reino de Dios consiste en construir un mundo más justo, empezando por los más olvidados. Eso es el reino de Dios. No es una cosa de que hagamos allá en las nubes, aquí, hoy, ahora. Construir un mundo más justo, empezando por los más olvidados. ¿Sí? A veces nosotros anestesiamos nuestra conciencia, ¿verdad? Con la pobreza evangélica, que es cierto también. Hay pobres de espíritu, claro que sí. Pero es mucho más dura a veces esa pobreza material, el no poder acceder a educación, a salud, a servicios básicos, el vivir una vida de inmundicia. Y todo eso pasamos por alto muchas veces, ¿verdad? Entonces, para Jesús es importante esa construcción del mundo más justo. Por ahí pasa el reino de Dios. Sembrar bondad para librar el sufrimiento. Muchas veces no vamos a poder terminar el mal, no vamos a poder acabar el sufrimiento de este mundo, pero sí podemos sembrar esos gestos de amor,
que pueden por lo menos ser un bálsamo para el sufrimiento de los demás. Y finalmente enseñar a vivir confiado en Dios, ¿verdad? En un Dios que quiere una vida feliz para sus hijos e hijas. Podríamos decir que esos elementos que acabo de citar, si le preguntan en qué consiste el reino de Dios, en hacer que eso se haga realidad. Eso es el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nos pregunten y nos preguntemos qué es ser instrumento, ser instrumento de los manos, ser las manos y los pies de Jesús en el mundo. Genial. Si nos preguntan, bueno, ¿y qué más me puede decir? Bueno, y voy a ir más allá. Ser instrumento es tratar de ver el mundo como lo veía Jesús y luchar por el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Y es esto que acabo de decir. ¿Se entiende? Entonces a eso realmente estamos llamados. Ser instrumento, sí, digamos, podemos tener misiones concretas, breves, pero nunca podemos perder, o sea, ese árbol que tenemos enfrente, llamado comisión, llamado retiro, llamado plantel, jamás nos puede tapar la visión de ese bosque gigante que es la necesidad por un mundo más justo. La necesidad de hacer que la humanidad mire a los más últimos. ¿Se entiende? Entonces, eso es finalmente el reino de Dios. Entonces, le dejo una pregunta que sería interesante que se pregunten, ¿verdad? Que se cuestionen, que nos cuestionemos. ¿Soy realmente un instrumento de Dios? Después de escuchar esto, ¿soy realmente, puedo decir que soy un instrumento? ¿Qué puedo hacer para ser un mejor instrumento? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué acciones puedo tomar en mi vida para poder ser un mejor instrumento? ¿Sí? Me había pedido en el esquema, Néstor, que cite también personajes bíblicos y de verdad que si empiezo a citar, no podemos quedar horas y horas hablando, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo dos libros. Este es un autor que me gusta mucho, Ansel Grum, es un monje benedictino. Es muy interesante su manera de escribir, que a mí me gusta mucho. Y hay dos libros, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es reunir y analizar las figuras bíblicas. Tenemos por un lado Luchar y Amar, que es, digamos, las figuras bíblicas masculinas. Y es buenísimo porque realmente te ayuda a entender desde una óptica, eh, digamos, más agradable a la lectura, si se quiere, ¿verdad? Que de por ahí leer un Antiguo Testamento que a lo mejor cuesta un poco más, ¿verdad? Y tenés todas las figuras, desde las más importantes, no sé si todas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y ahí van analizando cada personaje con su cualidad y con su característica, con sus luces y sus sombras. Y lo mismo para las mujeres, la mujer reina e indomable. Personaje femenino de la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con sus cualidades, con sus realidades, con sus desafíos, sus luchas, ¿verdad? Entonces, si quieren adentrarse más en eso, les recomiendo que lean estos libros, ¿sí? Pueden luego, después de leer estos libros, al leer la Biblia, digamos, eh, te ayuda a entender un poco más, ¿verdad? Y después, obviamente, la vida de los santos, ¿verdad? O sea, tenemos muchísimos ejemplos de instrumentos en los santos de la iglesia. Hace, creo que una semana le beatificaban a Carlo Acutis. No sé si escucharon algo de su historia realmente increíble. Eh, Tenemos muchísimos ejemplos también dentro de la iglesia de cuestión de adentrarse, animarse, leer, buscar. ¿Sí? Yo no quiero agotar este tema en este encuentro porque se va a hacer tedioso y se va a hacer pesado. ¿Sí? Entonces, ya saben. Siguiente tema, el discernimiento. ¿Sí?
Coqui, no sé si debería escuchar un audio o yo nomás no escucho. Señor, No sé si se debería escuchar un audio porque ¿no se escucha? no se escucha el audio del video. ¿No? No, yo por lo menos no escuché. Bueno, se debería escuchar un audio, gracias por avisar. No sé cómo hacer para que se escuche. No importa. Vamos a seguir. No sé cómo vamos hasta ahí. Bien, bien. Se entiende bastante bien todo. ¿Se, se entiende? Bueno. Este señor básicamente es lo que explica, es un jesuita, ¿verdad? Él lo que dice es, trata de explicar un poco en qué consiste el discernimiento. Vamos a pasar nomás, porque no se escucha el audio. Básicamente lo que él explica es que él hace la analogía entre lo que es un GPS, ¿verdad? El discernimiento con un GPS. Es como, vendría a ser como si nosotros nos vamos o estamos manejando nuestro auto guiados por un GPS, ¿verdad? Y de repente en nuestro GPS aparece ese recalculando donde todavía no sabe a dónde irte, digamos, donde no sabe qué camino tomar y para un rato para que cargar los datos y volver a ver qué ruta sigue. El discernimiento básicamente es algo parecido, es parar la pelota, es analizar, pensar, reflexionar y ver qué camino tomar, ¿sí? Eso es de manera, digamos, mal y pronto, ¿sí? Pero yendo a lo que es discernimiento en cristiano, en cómo nosotros consideramos el discernimiento, podemos decir que es identificar la voz de Dios y su voluntad en mi vida, ¿sí? Ese es un elemento del discernimiento. Es una comunicación de deseos entre mis más profundos deseos y los deseos de Dios para mi vida, ¿sí? Es interpretar la realidad en mi interior y en el exterior, en lo que hay alrededor, y en lo que pasa a mi alrededor y lo que pasa en mi interior también, ¿verdad? Es un proceso de búsqueda y escucha que me lleva a tomar una decisión, ¿sí? Entonces el discernimiento no es nomás, yo esta tarde me puse a pensar qué quiero hacer, sino que es un proceso, ¿verdad? Que no es algo instantáneo y que finalmente te tiene que llevar a que vos optes por A o por B, por izquierda o por derecha, digámosle, por algún camino. Eso es el discernimiento, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las claves para el discernimiento? La primera clave es la oración, ¿verdad? No podríamos hablar de discernimiento sin la oración. La oración es fundamental. El poder estar en contacto con Dios es, es indispensable. Es indispensable poder expresarle a Dios lo que nosotros sentimos, lo que nos pasa y poder escuchar que Él tiene para decirnos, ¿verdad? La fe, obviamente, ¿verdad? Esa confianza en que este es un proceso que para bien o para mal va a terminar, más para bien que para mal, va a terminar siendo algo positivo, es poner esa confianza en Dios. Otra de las claves es el autoconocimiento. Si yo no sé qué quiero íntimamente, si yo no sé, si yo no me conozco a mí mismo, si no me dedico a conocerme, difícilmente voy a saber qué camino tomar, difícilmente voy a saber identificar realmente qué es lo que estoy sintiendo por dentro. Entonces es súper importante que nosotros tengamos ese ejercicio de poder conocernos a nosotros mismos. Lógicamente, silencio y reflexión, ¿verdad? O sea, ninguno de los elementos anteriores pueden lograrse si yo no tengo momentos de silencio y de reflexión. O sea, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a tener fe? ¿Cómo me voy a conocer a mí mismo? Si yo no tengo un espacio, un momento para crear el clima para ese discernimiento. ¿Sí? Otra de las claves es buscar asesoramiento. Pero un asesoramiento no puede ser cualquiera, digamos, en pocas palabras. Tiene que ser realmente alguien que primero sea imparcial. Primero tiene que ser una persona imparcial. Tiene que ser alguien que tenga experiencia en el tema. No es lo mismo pedir asesoramiento en un discernimiento a un sacerdote que pedirle a un amigo, ¿verdad? O a una pareja. No es lo mismo.
Entonces tengo que buscar un asesoramiento. Muchas veces necesito esa opinión de alguien que ve de afuera mi realidad. A veces yo me ahogo en un vaso de agua y al contarle mi situación a otro, me da una óptica que yo no estaba viendo o tiene una lectura de la realidad que yo no estoy viendo porque yo estoy sesgado por mi forma de ver o de interpretar. Entonces necesito de alguien de afuera muchas veces que me dé su punto de vista. Y finalmente decidir y actuar, ¿verdad? El discernimiento necesariamente tiene que desembocar en una decisión y esa decisión tiene que estar acompañada por una acción. O si no es estéril, o si no es en vano. O sea, ¿de qué me sirve haber filosofado, pensado, llegado a las mejores conclusiones si finalmente por A, B o C no me decidí y no actué en consecuencia? De nada sirve. Un problema que se suele dar, ¿verdad? Conflictos internos, digámosle, entre ser un instrumento y mi autorrealización como persona. Es decir, sí, yo quiero actuar, yo me siento llamado a ser un instrumento, pero también me siento llamado a, digámosle, cumplir mis metas a nivel profesional, cumplir mis metas a nivel personal, ¿verdad? Tengo que optar por uno, tengo que optar por otro, cuál es más importante, cuál es el que tengo que hacer. Bueno, ¿cómo compaginamos esto? ¿Está bien, está mal? ¿Verdad? Y realmente ni está bien ni está mal, ¿verdad? Es una realidad. La psicología humanista, que es una rama, una corriente de la psicología, ¿verdad? Que nace ya por los años 50, 60, dice lo siguiente: la autorrealización es la tendencia inherente a las personas, es lo que produce la individualidad y el crecimiento personal. O sea, el que yo me quiera autorrealizar es natural, es normal, ¿verdad? Y es finalmente lo que me va a llevar a que yo crezca como persona. La experiencia interior del ser humano es vivenciada como personal y con un significado que es producido por la propia persona. Es decir, solamente yo que vivo una determinada experiencia le puedo dar un determinado significado a esa experiencia, ¿sí? Este significado a las experiencias y vivencias son un eje fundamental del desarrollo y de las percepciones personales que las personas desarrollan de sí mismos. Es decir, ese significado que yo le doy a mis experiencias, a mi vivencia, finalmente va a ser fundamental para mi desarrollo personal y cómo yo me voy a percibir a mí mismo. ¿Entiendes? Todas las personas tienen un intenso deseo de realizar completamente su potencial, porque todos tenemos un potencial que estamos siempre llamados a alcanzar, ¿sí? Entonces, todas las personas tienen ese deseo de realizar completamente el potencial y alcanzar un nivel de autorrealización. Todos estamos llamados, sin diferencia, a sentirnos autorrealizados con nosotros, ¿sí? Yo no sé si conocen esto, ¿verdad? Esta es la pirámide de Maslow. Maslow es uno de los padres del humanismo, Abraham Maslow. Entre otras cosas, él creó una escala de necesidades a través de un esquema que es este que se le conoce en psicología. Yo, dicho sea de paso, estoy estudiando psicología también, estoy en segundo curso. Y bueno, un desafío para mí siendo papá, pero después de un largo proceso de discernimiento, llegué a la conclusión de que es algo a lo que me siento llamado. Entonces también les comento eso de paso ya que hablamos sobre el tema, ¿verdad? Bueno, esta pirámide finalmente lo que hace es esquematiza unos niveles de necesidades humanas, ¿sí? Esto es común a todos los seres humanos. Primero tenemos en la base, ahí abajo, las necesidades fisiológicas o básicas. Esas son las primeras necesidades, que es comida, salud, respiración, descanso, sexo, etc. Una vez que tenemos cubiertas esas necesidades, podemos pasar al siguiente nivel. O sea, el siguiente nivel dice necesidad de seguridad, ¿verdad? Si yo no como, jamás voy a pensar en la seguridad. Primero lo que voy a pensar es la alimentación. Eso es lo que dice la teoría de la pirámide de Maslow. Que primero al cubrir una de las
al cubrir las necesidades más básicas, vos pasás al siguiente nivel de necesidades, que es la necesidad de seguridad, sentirse seguro, vivienda, empleo. Ese es el siguiente nivel de necesidad. Una vez que tenemos cumplido este nivel, pasamos al siguiente, que es necesidades sociales, ¿verdad? O de afiliación también se le dice, que es el desarrollo afectivo, asociarte, participar, intimidad, el pertenecer a un grupo, ¿verdad? Son necesidades sociales. Cumplido eso, paso al siguiente nivel. Necesidad de autoestima, de reconocimiento, confianza, respeto. Todos tenemos esas necesidades. Cumplida la necesidad de autoestima, voy al siguiente nivel, que es la necesidad de autorrealización, que es cuando yo puedo desarrollar todo mi potencial. Y acá es donde se ve lo injusto que puede ser el mundo, porque hay gente que no puede ni siquiera cubrir esas primeras necesidades fisiológicas, ni hablar luego de seguridad de vivienda, eso, ¿verdad? Ni siquiera esas primeras pueden cubrir. ¿Cómo van a llegar a ese nivel de autorrealización y de desarrollo de todo el potencial? Imposible, imposible. Todos estamos llamados a desarrollar nuestro potencial como personas, pero hay gente que nunca va a poder hacer eso. Y nosotros estamos llamados a tratar de que la mayor cantidad de gente pueda llegar a eso, a ese desarrollo potencial. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? De la pirámide de Maslow. Y como les hablaba, teníamos un conflicto muchas veces entre la autorrealización y ese llamado o ese sentirme herramienta, ¿verdad? ¿A cuál me dedico? Me dedico primero a hacer herramienta y después dejo de lado el movimiento y me dedico a mis anhelos personales. Y no, ¿verdad? O sea, tener deseo de autorrealización, podemos decir que entonces es poder discernir cuando esto es algo sano y cuando se vuelve enfermizo, ¿verdad? O sea, yo creo que el límite es digamos, de ver si esto es algo bueno o malo, es cuando se vuelve enfermizo. O sea, poder tener la capacidad de discernir cuando esto es sano y cuando es enfermizo. Mi deseo de autorrealización. ¿Verdad? Mi deseo de autorrealización no me puede llevar, o sea, en cristiano, digamos, no me podría llevar jamás a pasar por alto, por encima de las personas, a jugar sucio, a pisar cabezas. Como dice este filósofo, en cualquier tarea se puede ganar o se puede perder. Lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. Lo importante es el tránsito, la dignidad con la que recorrí el camino en la búsqueda del objetivo. Lo otro es cuento para vendernos una realidad que no es tal. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a marcar realmente el límite de cuándo caigo en algo que no es sano es la dignidad con la que yo recorro el camino en la búsqueda de mi objetivo. ¿Se entiende? Si yo juego sucio, si a mí no me importa cuáles son los métodos con los que yo consigo mi objetivo, vamos a ir a la realidad ya, vamos a dejar de hablar de ideales. Si yo quiero ganar dinero, que es una necesidad importante ganar dinero, pues nos va a dar seguridad, nos permite acceder a una salud, nos permite, qué sé yo, darle una educación a nuestros hijos. Ese podría ser un objetivo muy loable, ¿verdad? Ahora, si yo hago eso y entro a trabajar al Estado sin concurso, estoy recorriendo el camino haciendo trampa. Si yo participo en una licitación y estoy transando para que salga una licitación que me beneficie a mí de manera ilícita, estoy haciendo trampa. Mis métodos no son los métodos de Jesús. Ahí no estoy luchando por el reino de Dios.
ahí ahí estoy pateando en contra del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, a no perder de vista eso. Siempre, siempre. Cuando tengo un objetivo, no está mal querer autorrealizarnos, está bien que queramos autorrealizarnos. Está súper bien porque, como dice la psicología humanista, todos estamos llamados a eso. No perder nunca de vista cómo vamos recorriendo ese camino. Eso va a marcar la diferencia. ¿Sí? En el 2018, este tema del discernimiento es súper importante para el Papa Francisco. Él había sacado en el 2018 una campaña que se llamaba Red Mundial de Oración, ¿sí? Que básicamente lo que hacía era publicar ciertos videos distintos videos sobre temas que al Papa le preocupaban. Uno de estos temas era el discernimiento. ¿Sí? ¿Qué dice el Papa sobre el discernimiento? El Papa Francisco advirtió sobre la necesidad de formar a las personas en el discernimiento personal y comunitario y evitar caer en la cultura de la muerte. O sea, hay una necesidad, según Francisco, de que nos formemos en el discernimiento, de que estemos preparados para el discernimiento. El tiempo en el que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad de discernir. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de su misión de amor. Leer desde dentro, no leer desde afuera. El discernimiento espiritual es la brújula que nos permite reconocer la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras comunidades y en el mundo. Hoy, como ayer, Dios continúa actuando y acompañando a su iglesia, pero muchas veces no reconocemos su voz y ese es un problema. El no poder reconocer la voz de Dios. ¿Sí? Entonces el discernimiento nos va a ayudar, que estemos formados en el discernimiento a nivel comunitario, a nivel personal, nos va a ayudar a poder reconocer la voz de Dios, para saber qué quiere que hagamos como comunidad y como persona. La formación al discernimiento es urgente, pues nos ayuda a escuchar, reconocer y ser dóciles al Espíritu del Señor en los grandes desafíos del mundo y de la misión de la Iglesia. Sin el discernimiento espiritual y pastoral, estamos ciegos. Lapidario contundente. Sin discernimiento, estamos ciegos. Nada más que agregar por aquí. Entonces le dejo esta pregunta sobre este tema en concreto. ¿Qué estamos haciendo como movimiento, como persona? ¿Qué estamos haciendo para formar a las personas en el discernimiento personal y comunitario? ¿Qué estamos haciendo? No sé, yo pregunto, ¿verdad? A lo mejor hace mucho y yo no sé, ¿verdad? Siguiente, llamado. Dice el Señor, Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo les elegí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. ¿Verdad? Esto habremos leído muchísimas de esta lectura. ¿Qué es el llamado? El llamado, podemos decir de manera peregrina, coloquial, es una invitación de Dios a una misión. ¿Sí? Está muy ligado a lo que es la vocación. De vuelta vamos con Francisco porque la tiene mucho más clara que yo. Y dice, el Señor nos sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos esperar a ser perfectos. Y me parece buenísimo eso, porque muchísimas veces escuché, sobre todo cuando fui coordinador, de mucha gente con la que compartí retiros, que de por ahí no se acercaban, no se alejaban, mejor dicho, porque no se sentían coherentes o no se sentían dignos, algo por el estilo, ¿verdad? A mucha gente les pasa, ¿verdad? Y de repente parece que la única manera de ser cristiano es ser siendo perfecto y no es así. Está muy lejos de ser así. Es todo lo contrario. O sea, no tenemos que esperar ser santos para empezar. No vivimos inmersos en la casualidad ni somos arrastrados por una serie de acontecimientos desordenados, sino que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación divina. ¿Sí? Hay una cita bíblica, no me acuerdo cuál es, que dice también algo por el estilo y va muy en relación a esto, a que nuestra presencia en el mundo es fruto de una vocación divina, una vocación que desde muchísimo antes de que nosotros naciésemos, Dios tiene pensado y preparado para nosotros. Antes de que nacieras, yo te conocí,
antes de crearte te santifiqué, algo por el estilo dice, ¿verdad? Estoy parafraseando, pero me encanta eso, ¿verdad? Y es así, o sea, Dios tiene preparado para nosotros una vocación divina. La vocación es hoy, la misión cristiana es para el presente y cada uno de nosotros está llamado a convertirse en testigo del Señor aquí y ahora, no mañana, no pasado, aquí y ahora. Testigo del Señor aquí y ahora. La llamada del Señor no es tan evidente como todo aquello que podemos oír, ver o tocar en nuestra experiencia cotidiana. A veces cuesta, de hecho, a veces cuesta darnos un tiempo para silencio, para meditar, para reflexionar y escuchar esa llamada y a dónde va esa llamada. Dios viene de modo silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad. Dios jamás nos va a quitar la libertad, jamás, jamás, jamás. Jamás va a venir a quitarnos algo. Va a venir de modo silencioso y discreto. Por eso tenemos que estar formados en ese discernimiento, en el silencio, en la meditación, en la contemplación. Descubrimos en particular que la vocación cristiana siempre tiene una dimensión profética. El profeta sacude la falsa tranquilidad de la conciencia que ha olvidado la palabra del Señor y ayuda al pueblo a distinguir las señales de la aurora en las tinieblas de la historia. Me quedo con esto último, ayuda al pueblo a distinguir las señales de la aurora en las tinieblas de la historia. ¿Qué hacemos nosotros para iluminar? ¿Qué hacemos nosotros para hacer luz? A veces nos quedamos con un solo aspecto digamos, de la vocación profética, por decirlo así, que es la denuncia. A veces nos quedamos mucho en la denuncia. Hey, miren lo que hacen fulano, miren lo que hacen mengano, miren lo que hacen esto, miren lo que hacen aquello. El profeta tiene una doble misión que es denuncia, por un lado, denuncia de las situaciones a nivel social que se viven en su tiempo, pero también una segunda misión que es el anuncio y denuncia, ambos. Pero a veces nos quedamos solamente en la denuncia, pero también está el anuncio. ¿Qué estamos haciendo para anunciar la luz? Una expresión del discernimiento es el empeño por reconocer la propia vocación, ¿sí? Entonces, el discernimiento a nosotros nos va a ayudar a reconocer nuestra propia vocación. Es una tarea que requiere espacios de soledad y silencio, como les comenté, porque se trata de una decisión muy personal que otros no pueden tomar por uno. O sea, nadie puede decirte qué tenés que hacer, por dónde irte. Eso es algo que cada uno va a ir descubriendo en ese proceso que es el discernimiento. Si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de nuestro trabajo, a través de los demás y en todo momento, no es posible prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir, para calmar las ansiedades y recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios. Entonces, ¿quién me llama cuando me llaman? ¿Verdad? Porque esta es una de las cosas que me pedía Néstor que yo comente. ¿Quién me llama? Cuando te llaman a vos para un trabajo determinado. Che, me llamó fulano y me pidió que sea miembro de tal comisión. Che, me llamaron y me pidieron que forme parte de tal actividad. Sí, fulano te llama, de verdad. Pero nosotros en el movimiento creemos firmemente que Dios está detrás de cada llamado. Desde la tarea más grande hasta la tarea más pequeña. ¿Sí? Dios está detrás. Esa es la creencia tradicional dentro del movimiento y dentro de la iglesia en general. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Porque me pedían que pregunte, que comente, ¿cómo funciona el llamado del consejo?